Colosenses, la carta a los Colosenses. ¿Por qué estudiamos las cartas de la prisión? Lo repetimos permanentemente. Las estudiamos porque entendemos que el apóstol Pablo tal vez fue el hombre que de manera más clara tuvo el anticipo, la vislumbre de la plenitud que venía, que él mismo acuñó el nombre de plenitud de los gentiles. Cuando sucedió o cuando comienza la plenitud de los gentiles. Comienza después del año 70, cuando viene el juicio de Dios sobre la nación de Israel, viene la destrucción de Jerusalén, viene la muerte de la tercera parte de los hebreos que había casi, se vive una persecución como Jesús lo había profetizado 40 años antes, como no la hubo ni la volverá a haber para el pueblo hebreo, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que se cumplieron en el año 70 y que le dan inicio al tiempo de la plenitud de los gentiles, tiempo en el que hoy vivimos, tiempo en el que hoy vivimos. Bien, digo algo para calentar motores, pero es un poquito allá arriba. Lo digo para todos aquellos que desde plenitud están sembrando la inquietud de relacionarnos y ir construyendo relaciones sinérgicas para apalancarnos y desarrollar la vida del Cristo en el que somos y existimos. Hay hermanos que arriban desde el movimiento de plenitud, no necesariamente desde la perspectiva bíblica, sino algunos desde alguna posición filosófica. Quiero decir esto. Cuando algunos usan el argumento de que ese fue el momento en que Cristo entregó el reino al Dios y Padre, y que por lo tanto hoy vivimos el reino de Dios y Padre y que ya no es necesario hablar del Cristo. Quiero decirle que esto es un error, porque hay una ignorancia de lo que consiste el reino. ¿Qué es el reino? El reino es nada más ni nada menos que la vida del rey en y desde nosotros. ¿Y quién es el rey? El Cristo. El Cristo que es la plenitud de la deidad. Y si queremos seguir separando, Padre por un lado, Hijo por otro lado, Espíritu Santo por otro lado, erramos, porque Dios es uno, hay una unicidad en Dios, hay una unidad en Dios. Por lo tanto, hoy el reino presente en el que vivimos, el reino en la plenitud de los gentiles, es la vida del Cristo en y desde nosotros. Cristo hasta por los poros. Un Cristo que no es quien identifica a la mayoría en el mundo como la cabeza de una religión o una de las grandes religiones mundiales, sino un Cristo que está presente en la humanidad por medio del Espíritu. Cuando el apóstol Pedro dice del Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cuando el apóstol Pedro comienza a decir, esto es lo dicho por el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El proyecto, el sueño de Dios era que su espíritu esté sobre toda carne. Y esto se concreta a partir del año 70. Empezamos con las cosas allá arriba, pero déjenme compartir estas cosas. ¿Por qué? Porque son motivos de conversación en algunas de las inquietudes que los hermanos van teniendo, comparando diversas posiciones que inclusive dentro del preterismo, de plenitud, de este movimiento de plenitud que se comenzó a reconocer como hiperpreterismo en algún momento, cuando en realidad son cosas diferentes que van de la mano. Bien.
si tenemos que titular de alguna manera la última porción que estudiamos de la carta del apóstol Pablo, son a los colosenses, son varios párrafos, siempre hemos dividido por párrafos, excepto en el día de hoy, que tiene un principio unificador, todos estos párrafos que estamos viendo. Entonces, el principio unificador es que Pablo va a saludar y en la salutación va a revelar el nombre de varias de las personas que eran la compañía del apóstol Pablo. Así como existía una compañía de Jesús y allí eran los 12, en el momento de la prisión del apóstol Pablo había una compañía ahí con él. Recuerden que Pablo en esta oportunidad en Roma no estaba preso en una cárcel, él estaba preso en una casa alquilada, donde, como el caso por el que estaba preso era que él había apelado ante el César, ante el emperador romano, la máxima autoridad romana, para que intervenga en su caso, porque el propósito que el Espíritu Santo le había revelado, que por el Espíritu él conocía, era que él había sido elegido para llevar el testimonio de Cristo delante de los reyes. Y la persona que tenía mayor poder en el mundo en este momento era quien le iba a otorgar, en ese momento era Nerón César, el emperador romano, le iba a otorgar a Pablo esa audiencia en juicio para juzgarlo. Entonces, la guardia personal del emperador romano era quien lo custodiaba en esa casa alquilada en Roma. Así es como termina el libro de Hechos de los Apóstoles, con Pablo preso en una casa alquilada en Roma, esperando el juicio frente a César. Luego, más tarde, por relatos del Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, en la carta a los romanos, en realidad es antes de las cartas de la prisión, que ya había personas en la casa del César, en la familia del César, en los palacios del César, que obedecían a la fe. ¿Sí? Que obedecían a la fe. Ahora vamos a hablar de las relaciones. Y el título del mensaje de hoy o del estudio de esta mañana es Relacionándonos con sabiduría operativa esencial. Relaciones. Las relaciones. Alguna vez, charlando con Juan Rosario, él me dice que alguien le comentó esta frase que es muy, muy cierta. Él me contaba, me decía que tal persona lo bendijo de esta manera, diciéndole, lo que sucede es que nosotros somos gigantes en el estudio e investigación de la Biblia, pero somos enanos en la construcción de las sabias y productivas relaciones. Bueno, hermano, eso tiene que ser equilibrado. Esto tiene que ser equilibrado. Porque hoy Cristo es una construcción colectiva. Hoy Cristo es una construcción que va inclusive más allá de la iglesia, porque se incorporan a la iglesia de Cristo hoy aquellas personas que despiertan por la fe y que entienden el diseño original de la obra de Cristo, ¿sí? Y que entienden empiezan a entender, como nosotros, quiénes somos en Él. Cristo es una construcción corporativa dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo crea, o sea, para que el mundo tenga la evidencia también de que toda la raza humana es una construcción corporativa. Toda la raza humana es una construcción corporativa. Por eso todo lo que atenta contra la unidad, tenemos que aprender a correrlo. No es de Dios, ¿sí? Está basado y apoyado, ya lo estudiamos mucho esto, sobre todo cuando estudiamos Efesios capítulo 2, los invito a repasar esos estudios, atenta contra el plan y proyecto de Dios de una humanidad bajo un concepto de unidad, ¿sí? Como un solo hombre. Bien, no uniformidad. En la variedad, la unidad esencial, la unidad en el espíritu. Pero ¿cómo hacemos nosotros?
para manifestar aquello, para aportar y manifestar aquello a este mundo. Dice la Escritura, mejor son dos que uno, y cordón de 3 dobleces no se rompe. También dice la Escritura que uno hará huir a 1000, pero dos harán huir a 10.000. Hay una potenciación sinérgica en las relaciones del reino de Dios, en la capacidad que hay en nosotros de relacionarnos con sabiduría operativa esencial. Hoy la compañía del apóstol Pablo. Vamos a leer capítulo 4 del verso 7 al verso 18. Hoy vamos a hablar del rol de las relaciones en el reino de Dios. Capítulo 4, verso 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en lo de la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, el texto, esto de la carta de la Odisea y la carta que se mandó a la Odisea, ya hablamos en la introducción a los Efesios. Particularmente yo creo, que no existe una carta perdida a la iglesia de la Odisea del apóstol Pablo. Lo que creo es que es la carta a los Efesios. Por eso la equipara a la carta a los Colosenses, y cuando esa carta llegó a la Odisea, lo que le pedía a Pablo es que sean intercambiadas, y que también tengan la carta a los Colosenses, la gente de la Odisea. Y lo mismo sucedió entre las iglesias del Asia, entre todas las iglesias del Asia. Y luego, por una cuestión de tal vez trascendencia, relevancia, influencia, quedó como la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿sí? Pero había sido mandada a toda la región. Bien, dicho esto, ya lo habíamos explicado en Efesios, pero por si alguno no siguió el estudio a los Efesios, ya no vuelvo a tocar este tema que lo desarrollamos ampliamente ya. Cuáles son los argumentos y demás, los tienen ahí en la introducción a la carta a los Efesios. Bien, el apóstol Pablo menciona una cantidad de nombres de personas que lo acompañaban en el ministerio. Y nosotros vamos a aprovechar esto para hablar acerca de las relaciones. Antes vamos a hacer una pequeña introducción, porque si hay algo que no se prepara, ni en un seminario, no se habla demasiado de estas cosas, considero yo, tiene que ver con la capacidad de relacionarse y hacer relaciones edificantes, constructivas, positivas, necesarias para el desarrollo del proyecto de Dios en nosotros y la plenitud de nuestra vida también. La verdad es que cuando hacemos relaciones, por lo general, hacemos relaciones
que pueden seguir un diseño concéntrico. A ver, hay personas muy cercanas, muy cercanas a nuestro círculo de relaciones, hay personas un poquito más eh, que no llegan tanto a nosotros, otro poquito más distante, hasta que hay personas fuera de nuestro círculo de relaciones. Pero yo les quiero decir que esto no es un esquema para toda la vida. De hecho, Jesús lo tenía. Jesús tenía dentro de sus discípulos, dentro de su compañía, a tres que eran especiales: Jacobo, Juan y Pedro. De hecho, hay 3 milagros donde solo participaron ellos como testigos. Bueno, uno fue el primer mártir de los apóstoles, Jacobo. Su hermano fue el hombre que vio y experimentó, vivenció el reino de Dios, ¿sí? Vivió más allá del año 70 de nuestra era, después de la destrucción de Jerusalén. De hecho, la profetizó cuando Juan escribe Apocalipsis, lo escribe como una profecía sobre este juicio de la nación, sobre la nación de Israel, no sobre un juicio venidero hoy, y mucho menos en el futuro. Y el otro, el apóstol Pedro, quien de alguna manera recibió un nivel de autoridad para reordenarlos a los discípulos, ¿sí? A ti te daré las llaves del reino, y lo vemos usando esas llaves para la predicación. Número 1, a los hebreos, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Cristo comenzaba a ser derramado en las personas. Y después lo vemos sobre los gentiles, las etnias que no son judías, ¿sí? En Hechos capítulo 10, Cornelio, su familia, su casa, y bueno, usando las llaves del reino al apóstol Pedro. Los 3 especiales. Luego había 12, pero no era toda la compañía de Jesús. Luego había 70. De hecho, la Escritura nos habla en Lucas 10 la importancia de esos 70. Se ve que en un momento Jesús hasta los reprende a los 12 y les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, generación perversa? Y al capítulo siguiente, eso pasa en el capítulo 9 de Lucas, en el capítulo siguiente envía a 70, los sienta en el banco de suplentes, haciendo una prefiguración, una ilustración, una figura con un partido de fútbol, ¿sí? El técnico se cansó de los que tenía en la cancha, los sienta y los manda a los 70, y los 70 realizan un ministerio tremendamente exitoso, vuelven gozosos al Señor, ¿sí? Bueno, cuando el mismo Juan y Jacobo, 2 de los más íntimos, le dicen a Jesús: hacer descender fuego del cielo sobre esto que no nos quieren escuchar, esa aldea de los pobres samaritanos. Y Jesús los mira y les dice: ¿de qué espíritu sois? Porque estos eran los 3 más íntimos de Jesús, habían sido discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué espíritu operaba en Juan el Bautista? Operaba el espíritu de Elías. ¿Cuál era la característica del espíritu de Elías? Hacer descender fuego del cielo. Era un hombre extremadamente violento en su concepción, usado por Dios. Recuerden que junto al arroyo en el Monte Carmelo pasa a degüello a 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Acera. O sea, un hombre extremadamente violento, ¿sí? Usado por Dios, muy violento. Y estos dos hermanos, Jacobo y Juan, discípulos de Juan el Bautista, quien encarnaba el espíritu de Elías en la generación de Jesús, diciendo: hacer caer fuego del cielo y chamuscarle la peluca a todos estos. Decíamos entonces, Jesús se relacionaba a través de círculos concéntricos. La verdad es que para nosotros también, nosotros nos relacionamos de esta manera, lo reconozcamos o no, no todas las relaciones son iguales para nosotros. Y sobre todo porque a los más cercanos
le damos más ascendiente nos pesa más lo que dicen y opinan sobre nosotros. Mi querido hermano, nosotros tenemos que saber, para tener de manera equilibrada, y que las relaciones que hacemos no nos dañen. ¿Por qué nos dañan las relaciones? ¿Por qué le otorgamos a las relaciones capacidad de dañarnos? Por el nivel de expectativa que tenemos, que ponemos en esas relaciones. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen, hermano, estoy hablando de la naturaleza humana, estoy hablando de que mucho de aquello lo hacemos inconscientemente, lo hacemos porque nos sale así, porque aprendimos así, pero nosotros necesitamos gobernar nuestra alma. Y hoy vamos a traer algunos principios para aprender a gobernar nuestra alma. De hecho, creo, mi hermano, y esto voy a ser autocrítico, mi mayor preocupación dentro del movimiento de plenitud es como algunos que entramos al movimiento de plenitud, a la concepción de plenitud, por una revelación del Espíritu, guiados por el Espíritu de Cristo, después conozco de algunos que terminan abandonando la Escritura como fuente de revelación, guía, y como restándole valor a la Escritura, que fue nuestro origen de cómo fuimos descubriendo plenitud. Y estoy preocupado por esto y considero que muchas personas dentro del movimiento plenitud que arriban a una concepción genuina de lo que es Dios en y desde nosotros, llegan con un nivel de, lo voy a decir como me sale, daño en sus emociones y por eso tienen una aversión a la idea de iglesia, a la idea de congregación, que en el fondo, más que los argumentos que existen para que pudieran algunos esgrimir para no congregarse, lo que sucede es que hay en ellos un dolor producto de las expectativas puestas en un grupo que se mueve bajo códigos que nosotros podemos estar de acuerdo o no. De hecho, no estoy de acuerdo con la mayoría de los códigos que se establecen en las relaciones congregacionales, pero no significa que el proyecto, el programa de Dios, iglesia, tenga que ser dejado de lado, tenga que ser dejado a un costado. La iglesia, como la esposa de Cristo, porta un vientre fértil y lo que vendrá a luz a este mundo vendrá a través de aquel vientre, engendrado por la semilla, el esporos, el esperma, el esporos de Dios, ¿sí? La semilla de Dios. Bien, sabias y buenas relaciones. 3 consideraciones a modo de introducción de cómo hacer sabias y buenas relaciones, cómo escoger nuestra compañía. ¿Cómo escoger nuestra compañía? Primero, ¿cuál es la motivación? La motivación es cumplir propósitos, ya vamos a volver sobre esto. Pero tenemos que entender que lo que hizo Jesús es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos descender para elevarlos. Nosotros necesitamos descender para elevarlos. La elevación que Jesús hizo de Pedro. Desde hoy serás pescador de hombres. Era pescador de peces. Desde hoy serás pescador de hombres. La elevación que hizo de Juan, de un pescador a uno con una mente y una teología brillante por la revelación del Espíritu. Uno de los escritores más prolíficos de toda la Biblia. Entonces, esa elevación
Entonces estamos para elevar a las personas. Hermanos, primero necesitamos sanar nuestra identidad, encontrarnos con nuestra identidad de origen para poder elevar las personas que nos rodean. Para eso estamos. Ahora vamos. Pero 3 consideraciones a la hora de escoger nuestra compañía. ¿Cómo Jesús escogió su compañía? Ahí en Marcos capítulo 3, pasaje archiconocido, versos 14 y 15, dice que él llamó a los que quiso, los estableció con él y los envió a predicar. Tenemos que entender esto para no ser dañados en las relaciones. Toda compañía, número 1, intercambia energía con nosotros. Somos energía. Todo en el mundo, todo de este lado de la eternidad, todo es energía. De este y de aquel. Pero de este lado, la energía se manifiesta con 2 características. En la creación natural de Dios, la energía se manifiesta con 2 características, tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de ritmo y frecuencia. ¿Sí? La energía tiene ritmo y frecuencia. Déjame seguir. Ahora, en las relaciones todos intercambiamos energía. Entonces, hay gente que su sola presencia nos da energía. Su llamado telefónico, su mensaje de texto nos da energía. De hecho, yo leo muchas cosas, pero prefiero leer aquellos que entiendo tienen una mentalidad ágil en el conocimiento de plenitud. Porque su presencia, sus escritos, su llamado, su contacto, me da energía. Por eso Proverbios dice que el amigo aguza el rostro del amigo. Hierro con hierro se afilan. Y así el amigo aguza el rostro. Porque hay relaciones que nos entregan energía, nos dan energía, nos potencian, nos potencializan. ¿Sí? Por eso uno hace huir a 1000 y 2 a 10.000. La ecuación natural sería si uno hace huir a 1000, 2 a 2000. No, a 10.000, porque hay una potenciación de la energía en nosotros. Si nosotros somos seres que necesitamos administrar la energía que portamos, lo que entregamos y recibimos, ¿sí? Entonces, toda persona que comparte con nosotros intercambia energía con nosotros. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Administrar tiempo, ¿sí? Y espacio que le damos a las relaciones que queremos que se relacionen con nosotros y que queremos relacionarnos con ellos. ¿Cómo seleccionar la compañía? Hay personas que nos potencian. Hay otros que nos desgastan. Y también hay momentos y momentos. Cuando Jesús le dice, generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Evidentemente había una inversión de energía que Jesús generosamente estaba haciendo en tiempo y en espacio, en proximidad, ¿sí? Jesús se acercaba a entregar y se retiraba para recargar de la pila atómica que él portaba dentro suyo, que era su relación con su padre, su identidad de origen. Pero necesitaba por momentos alejarse de las multitudes, ¿sí? Por momentos se acercaba a entregar generosamente y por momentos se alejaba. Y esto tiene que ver con esta sabiduría, esta conciencia que las relaciones son un intercambio de energía con nosotros. Otra cosa que tenemos que aprender, por eso esto nos tiene que servir como guía de cómo seleccionar qué relaciones. Otra cosa que tenemos que aprender es que las relaciones, toda compañía
es temporal. ¿Cómo es? Temporal. No es para siempre, hermano. Si vos crees que las relaciones son para siempre, te va a pasar que ante el conflicto, ante un evento que nadie espera, pero surge, donde se toma distancia por la vida, por las circunstancias, porque es más sano hacerlo así en algún momento de la vida, se toma distancia en cierta relación. Si vos pensás que esa relación va a ser para siempre, lo que vas a ver en tu vida es una gran frustración. Si usted no quiere sufrir en las relaciones, hágase de esta idea. Toda relación e interacción humana es temporal. Es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque también uno puede guardarlo en el corazón, por supuesto, pero corte con la idealización de las relaciones. Corte con la idealización de las relaciones. Si usted no quiere ser dañado, vale disentir. No tengo problema con disentir, no me quiero detener en esto porque la verdad que cambiar un paradigma es producto de mucha meditación. Solamente yo quiero que ustedes por lo menos escuchen esta perspectiva que yo les traigo. O sea, en primer lugar, toda compañía intercambia energía con nosotros. En segundo lugar, toda compañía es temporal. Temporal. Es por un periodo de tiempo. ¿Y por qué es temporal? Porque la compañía necesita entender que es proposital. Es por un propósito. Es por un propósito. La compañía es por un propósito. Quien nos acompañó durante un periodo de tiempo fue con un propósito para. Cumplido ese propósito, no necesariamente, no estamos hablando de un conflicto ni de romper relaciones, no necesariamente sigo vinculado a aquella compañía, ¿sí? Estoy hablando de lo operativo, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes componían? Y lo vamos a ver en la vida de Pablo, lo vamos a ver en la vida de Pablo, y lo que el mismo apóstol Pablo escribe después de estas personas. En algún momento de su vida, estas personas entran en su universo relacional. Y en algún momento de la vida también salen de su universo relacional. ¿Sí? El movimiento, soy muy crítico porque formé parte del movimiento apostólico y profético, de ahí vengo. Nuestro último pasar antes del ingreso a plenitud fue sobre el movimiento apostólico y profético, esto de llamar padre espiritual a un apóstol. Un apóstol porta un manto de paternidad, pero no es espiritual. Jesús dijo, no llaméis a nadie padre, ¿sí? ¿Pero a qué se refería? No a que a nadie en la tierra llamemos padre, en el sentido de decir padre. ¿Por qué? Porque nuestro padre biológico, Jesús no nos está diciendo no le llamen padre. ¿A qué se está refiriendo? A entender de que hay un solo padre espiritual. Dios Padre. No hay ningún hombre que pueda ser llamado padre espiritual. La paternidad espiritual es de Dios. Ahora hay otro nivel. Es de ser maestro. ¿Cuál es el nivel que sigue? Padre ministerial. Y es por un periodo de tiempo. No es para siempre, hermano. Esto no es para siempre. Entonces, temporal, proposital. Entonces, cuando Pablo habla de su paternidad, ¿de qué paternidad habla? Una paternidad ministerial, no espiritual. Ministerial. ¿Sí?
institucional, ministerial, que es por un propósito determinado. Bueno, y entramos así a desarrollar la compañía del apóstol Pablo. Primer persona nombrada, un tal Tíquico. Hermano, podemos disentir tranquilamente. Esto está, le aseguro, profundamente meditado. Medítelo usted, le toca a usted las conclusiones de esta cuestión. Recuerden, solamente le estamos presentando una forma diferente de ver las cosas. Bien, Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Tíquico, que es mencionado ya en el verso 7, es un discípulo del Asia Menor, uno de los compañeros de Pablo en su último viaje a Jerusalén. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, del verso 4 en adelante, ahí cuando están despidiéndose, llegando a Éfeso y despidiéndose allí. Posteriormente fue enviado por el apóstol Pablo, ya encarcelado. Se ve que Tíquico optó compartir esa casa alquilada con el apóstol. No estaba preso con Pablo, pero él decidió acompañarlo en ese lugar, de alguna manera servirlo, ministrarlo en sus necesidades, y posteriormente fue enviado a Éfeso, según Efesios 6:21, quien portaba las cartas al Asia Menor, ¿sí? Mandado a Éfeso, reforzado esto según segunda de Timoteo capítulo 4, verso 12, y también mandado a Colosas, a la región. Entonces Tíquico había sido, o sería el mensajero que portaba todas estas cartas a esa región. Entonces, el propósito de él era informar todo lo que acaecía, todo lo que acontecía con el apóstol Pablo. Cuando, bueno, ya lo vamos a estudiar la semana que viene, como en Filipenses, a partir de la semana que viene, como a la iglesia que estaba en Filipos, Pablo tenía que elevarle porque se habían como bajoneado por las prisiones del apóstol Pablo. Y escribe entonces el apóstol Pablo la carta del gozo. La semana que viene la empezamos a estudiar. Pero este era Tíquico, del cual se dice amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El apóstol Pablo, si bien estaba un escalón superior, no digamos por arriba, un escalón superior en cuanto al nivel de revelación que manejaba, por ser el hombre que veía el tiempo que venía, que era esa vislumbre, anticipo de plenitud, ¿sí? Lo trataba de igual, consiervo. Hermanos, acostumbrémonos a relacionarnos con las personas en la jerarquía de iguales. Si bien hay un rango mental, como lo había en Jesús con respecto a sus discípulos, de estar una posición más elevada, ¿sí? Acostumbrémonos a tratar de iguales a las personas, porque el reino de Dios es un reino de iguales. Consiervo en el Señor, fiel ministro, fiel servidor. La expresión servidor, diácono no es un rango en una estructura eclesial. Diácono es servidor. Consiervo, la expresión consiervo es una palabra griega que es poderosísima ahí, que es sundoulos. Sun de iguales y doulos o doulos de siervo por amor. Compartían el servicio Tíquico, amado hermano, amado de la expresión ágape y hermano de la expresión adelfos. La valoración que Pablo hacía de las relaciones próximas que él ejercitaba. Bien, Tíquico era esta persona. Una persona
con la cual se podía intercambiar energía, sinergiar. A ver, para potencializar la productividad proposital en el reino. Yo explico, y lo hago con el Salmo 15, en realidad, que hay 3 niveles de comunión operativa. La comunión es una, somos uno en el Señor, somos uno con el Señor. Pero hay 3 niveles de comunión operativa que uno puede desarrollar. Primer nivel de comunión operativa. Cuando hay una coincidencia en la identificación. O sea, nos identificamos con el otro. En algún momento nos identificamos con otros cristianos, cuando después aprendimos que no todo lo que se dice cristiano porta el propósito de Dios. Segundo nivel, no solo con lo que nos identificamos por nombre, sino con lenguaje ahora. Los que hablamos un mismo lenguaje. Es un nivel superior de comunión con lo que podemos tener. Los que hablamos un mismo lenguaje. Que las palabras significan lo mismo para nosotros. Porque es muy difícil entenderse con personas que las palabras significan otra cosa. Miren, yo podría hablar de unción esta mañana y de acuerdo a la formación previa que vos hayas tenido, pueden significar cosas muy dispares, es más, hasta antagónicas. Por eso, tanto énfasis en asignar palabra, asignar significado a las palabras. Luego, tercer nivel, los que nos identificamos con un vocabulario, segundo nivel. Tercer nivel, los que nos identificamos en un carácter. Mi querido hermano, este es el nivel de comunión en el reino que tenemos que desarrollar. Identificarnos en un carácter. Porque ¿con quién intercambiarás energías? Con quien tiene probados códigos que tienen que ver con el reino de Dios. Intercambiarás de igual a igual tu energía. Lo otro que harás será una siembra para que la mente se expanda, para que la persona se eleve, ¿sí? Y va a haber un tiempo de sembrar. Pero la energía, intercambiarla con personas que tengan un carácter probado. Y nos evitemos así pérdida. ¿Qué pérdida? Lo único que se puede perder. Lo más valioso que se puede perder. Tiempo. Seguimos. En segunda persona que es mencionada, Onésimo, del cual dice amado y fiel hermano. ¿Quién era Onésimo? Onésimo lo vamos a ver cuando luego de estudiar la carta a los filipenses, estudiemos la carta a Filemón. Es el personaje principal de la carta a Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón, revelado a Filemón, escapado de la hacienda seguramente de Filemón. Era un hombre natural de Colosas, de ahí de la región donde se escribe esta carta, y después de seguramente haberlo ocasionado algún daño, alguna pérdida a su señor, huyó a Roma y tuvo un contacto, fortuito o intencionado, no sabemos, con el apóstol Pablo, donde se entregó al Cristo que Pablo predicaba. Entonces Pablo le escribe a Filemón, esto lo vamos a ver, va a ser
toda la carta cuando la estudiemos, Pablo le escribe a Filemón que lo reciba nuevamente. ¿Sí? Este era Onésimo, su amado y fiel ministro en el Señor, un esclavo cautivo que lo servía al apóstol Pablo en Roma y que retornará con las cartas de la prisión cuando sean enviadas a la región al contacto con su amo. Pero ahora no solamente su amo, ahora su hermano en Cristo. Y Pablo diciéndole, recíbele como a mí mismo. Uf, bueno, va a haber mucho para cortar cuando estudiemos ahí. Tercer persona mencionada en la compañía de Jesús, un tal Aristarco, que es llamado mi compañero de prisiones, alguien que había optado por servirle al apóstol Pablo en el tiempo de las prisiones. Aristarco, la expresión Aristarco, el nombre, tiene un significado en griego que es excelente gobernante. Excelente gobernante. Era un macedonio, compañero de viaje de Pablo, cuya suerte compartió durante los disturbios de Éfeso. También estaba Aristarco ahí cuando la ciudad se sublevó y los querían linchar a Pablo y a su compañía, Aristarco entre ellos, y a quien, por predicar contra Diana de los Efesios, que era ahí la mentalidad gobernante en la ciudad de Éfeso, cabecera del Asia Menor, capital del Asia Menor de la provincia romana. Bien, y acompañó al apóstol Pablo en su viaje de regreso hacia Jerusalén, ¿sí? Y también está ahora junto al apóstol Pablo, preso en Roma, una relación de muchos años, y Pablo le llama directamente mi compañero, que es otra forma de expresar mi amigo, el que une su destino al mío en este momento. Recuerden que hablamos de que las relaciones son temporales. Lo voy a probar al final. Lo voy a probar al final del capítulo. Bien. Luego habla de Marcos. ¿Y de qué Marcos está hablando? Está hablando del sobrino de Bernabé, porque dice Marcos, el sobrino de Bernabé. La expresión sobrino ahí puede ser identificada como sobrino o como primo. ¿Mm? O sea, un familiar de Bernabé, quien hubiera sido la persona que acompañó a Pablo. ¿Cómo son las relaciones? Dije, temporales. Acompañó a Pablo durante un periodo de tiempo y que, producto de un conflicto justamente sobre la opinión de si Bernabé debía permanecer en la compañía proposital de ese momento, la unidad que había entre Bernabé y Pablo, o si no debía permanecer, bueno, disintieron, tuvieron posturas diferentes y cada quien siguió por su camino. Dice que Bernabé, este hombre de Dios, prosélito de Chipre, convertido, un gentil convertido al judaísmo, practicante del judaísmo, hombre influyente si lo hubiera en la iglesia primitiva, de los que no son mencionados entre los 12, el más de los influyentes, junto con el apóstol Pablo, decidió buscar a su sobrino o a su primo, a su familiar, y restaurarlo. Y acá el apóstol Pablo de alguna manera reconoce aquella obra que Bernabé tuvo como un acierto. En ese momento Pablo prescinde de la compañía de Juan Marcos. La opinión era que por haberse ausentado, dicho en otras palabras más duras, desertado de la comisión apostólica que ellos tenían, de lo proposital de ese momento, del propósito que ellos tenían en ese momento para estar juntos, decía que no podía volver a unírseles. Bernabé opinó diferente, fue, lo restauró. Y acá Pablo dice,
que lo reciban. Si fuera, ustedes recíbanlo. Porque primero se habían guiado en las iglesias del Asia por, no, si Pablo no lo recibe, nosotros no lo recibimos. Pero ahora Pablo, reconociendo la obra del Espíritu de madurez en la vida de Juan Marcos, ¿sí? Quiero decir algo, hermanos, acá. Ninguna persona es desechable. Ante los ojos de la sociedad hace una valoración de la gente en función de su apariencia, la lectura de su gestualidad, de sus rasgos y aún de sus errores. Pero ninguna persona es desechable. Hay momentos de mayor productividad en las personas y hay personas con mayor productividad. No significa que haya alguien que sea descartable, desechable en las relaciones. Pero sí nosotros tenemos que aprender a, como hay un intercambio de energía con las personas, aprender a tomar buenas relaciones en cuanto a nuestra compañía. Bien, Marcos, Juan Marcos, que después termina siendo el escritor. Hay solamente una persona que plantea una disidencia con esta idea, por lo menos de los estudiosos clásicos, el escritor del Evangelio de Marcos, ¿sí? El escritor del Evangelio de Marcos. Luego aparece un tal Jesús, dice, llamado justo. Su rasgo de carácter, llamado justo, que era un judío cristiano de Roma, que se suma a los saludos acá, que Pablo dice que Jesús, llamado justo, también lo saluda. Había un tal, recuerden que el nombre Jesús era muy frecuente en la sociedad hebrea. Luego aparece acá la persona tal vez más destacada, junto con Tíquico, de toda la salutación. ¿Quién es? Un tal Epafras, ¿sí? Que en Filipenses es llamado Epafrodito, desde mi punto de vista la misma persona. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La expresión Epafras significa en griego apetecible. Es el fundador, de alguna manera, el pionero de la comunidad cristiana ahí de Colosas y probablemente también de toda la región, excepto de Éfeso, que el apóstol Pablo puso la semilla en aquel lugar, pero del resto de las comunidades alrededor, tal vez la Odisea, Hierápolis, también sea Epafras el ministro que estableció la obra en toda esa región. Pablo tiene a Epafras como compañero, como un par, como un pilar de la obra en aquella región, tan importante, tan influyente para toda la cristiandad. Después aparece alguien también muy cercano, Lucas, el único gentil, el único no judío, ni por genética ni por elección, no prosélito, no era un prosélito, no era judío Lucas, el único escritor de la Biblia que no era judío, que es llamado el médico amado, ¿sí? Hay un par de nombres que pueden significar, en latín, que pueden ser traducidos como Lucas. Uno es Lucanos y el otro es Lucio, ¿sí? Aparece en Romanos, capítulo 16, un Lucio, pero no es el mismo. Lucas era gentil de nacimiento, era médico de profesión. Recuerden que Pablo estaba cursando una debilidad física y Lucas lo acompañaba en su
en su compañía, ¿sí? Dice, y Lucas escribe, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, recuerden, es el autor del Evangelio de Lucas, Hechos del Cristo encarnado, y el Evangelio, y el libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Cristo resucitado. Y Lucas era una persona nacida seguramente o relacionada o vinculada con la iglesia de Antioquía, otra de las importantes congregaciones de aquel mundo. Aparece también un nuevo nombre, Demas. Y Demas es muy controversial. Cuando vayamos a cómo cambian los tiempos y las relaciones, tenemos que necesariamente considerar a este hombre. ¿Por qué? Porque en segunda de Timoteo, lo voy a leer ahora. Porque yo digo, las relaciones nosotros tenemos que saber que son temporales. Pablo está para ser sacrificado. El Espíritu Santo le da testimonio y este es su último escrito en el Nuevo Testamento. Y entonces él dice así, capítulo 4 de 2 de Timoteo, en verso 9. Procura venir pronto a verme, a Timoteo, porque Demas, y acá aparece el mismo Demas de la carta a Colosenses, que en ese momento lo acompañaba, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas. Y bueno, y ahí habla de otras relaciones. Entonces nosotros tenemos que entender que las relaciones son temporales, propositales y de intercambio de energía con nosotros. Por lo tanto, tenemos que saber escoger cuáles son esas relaciones que vamos a seguir. Otro nombre que aparece es un nombre femenino, ninfas. Ninfas es toda una figura, porque una ninfa en la cultura y en la literatura griega era básicamente un semidios femenino, ¿sí? Eran esas mujeres que rodeaban el monte Olimpo según la creencia de las divinidades griegas. ¿Sí? Acá es tomado como un nombre, pero la particularidad de ese nombre es que había una congregación que funcionaba en su casa. Entendamos que las congregaciones funcionaban en casas de familia, casi con total exclusividad en el Nuevo Testamento. En casas de familias. Las congregaciones no eran multitudinarias reuniones, no había la posibilidad que hoy tenemos de tener multitudinarias reuniones, sino pequeñas expresiones donde nos conocíamos muy bien entre todos, ¿sí? En la casa de ninfas funcionaba una casa, de expresión, la iglesia que está en su casa. Había una comunidad de cristianos allí en esa casa. Hermano, hoy necesitamos recuperar estos valores, ¿sí? Necesitamos recuperar estos valores. Y un tal Arquipo, al final, al cual se le da una directiva clara. No sé qué noticia podía haber de Arquipo en la compañía de Pablo, pero no se le da palabra de ánimo ni nada. A ver, le decimos a Arquipo que cumpla, dile a Arquipo que cumpla su ministerio, cumpla el propósito por el cual está en ese lugar. Que no se distraiga con otras cosas, que cumpla el propósito por el cual está en ese lugar. Miren, no hay tiempo que perder. Y si hay algo que tiene el potencial de hacernos perder tiempo, son las relaciones que construimos que no son maduras, que son relaciones almáticas.
para terminar este tiempo y en la salutación. ¿De quién te estás rodeando? Sé intencional, selectivo. ¿Quién y hasta dónde dejas entrar en tu mundo emocional? Sé sabio, porque de esto depende tu reloj de propósito, ¿sí? Sé intencional, sé direccionado, sé claro, sé asertivo a la hora de dar a conocer las intenciones y la expectativa en las relaciones. Pero sobre todo saber que las relaciones son, lo digo al revés, propositales. Si no hay propósito, temporales. Y que generan un intercambio de energía. El mismo apóstol Pablo, su vida nos enseña esto, y él dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y hasta acá llegamos con la carta a los Colosenses, aplicación para nuestra vida. Escojamos sabiamente las relaciones, que sean relaciones propositales, sabiendo que son temporales y que va a haber un intercambio de energía en esa relación. Por lo demás, estoy gozoso de poder de alguna manera sembrar, anticipar y hasta poder ser un instrumento de sanidad, entendiendo que por ahí han entrado a nuestra vida relaciones que nos han dejado un nivel de un sabor amargo. Mi hermano, aprendamos a gestionar esto y a soltar estas experiencias, y que esto produzca crecimiento y madurez en nosotros, la capacidad de establecer sanas relaciones sinérgicas y productivas entre nosotros. Fundamentales, porque hoy Cristo es una expresión colectiva, porque Él desea manifestarse como un varón perfecto en toda la humanidad, no solamente en un puñado de personas.